Estamos leyendo el primer cuento de este libro, La vida por delante, de Magalí Echevarne, que se llama Piedras que usan las mujeres. Te amo, Mili. Descansá. Arrancamos de vuelta. Dice así. Ellas decían que estaba de moda, que salir con mujeres mucho más jóvenes era lo que ellos hacían para reciclarse. Aunque si uno mira atrás, al fondo total de la historia, se podría decir que el mundo empezó así. Unos hombres raptan a unas niñas y las hacen suyas. Después viene el resto, el amor por insistencia, la traición para escapar, la venganza prima hermana de la humillación y todas esas guerras lloronas. Sin embargo, mi mamá y sus amigas decían que era nuevo. Cada vez que alguna pareja de grupo que formaban ellas y sus maridos se separaba, una trenza cosida de amigos entre sí, al poco tiempo él aparecía con una chica 20 años más joven. Jorge, el mejor amigo de papá, había conocido a Andrea porque era su alumna y en cuanto se separó de Gaby, lo primero que hizo fue traerla a mi cumpleaños. Mamá se quedó toda la tarde contra la mesada de la cocina fumando. Acariciaba el mármol con teatralidad. Jorge nos presentó a Andrea, que podría haber sido su hija, y papá se refirió a ella por el apellido, con esa distancia y ese falso exceso de respeto que disimula mal el coqueteo. Señorita Galván, ¿una copa?, dijo papá. Y mamá dejó caer las cenizas en el piso que ella misma había estado limpiando toda la mañana. Algunas aparecieron los viernes en el club. Chicas preciosas de labios gruesos, rodillas huesudas y tobillitos de muñeca, remeras sin hombros y pantalones tiro bajo. Ellos jugaban al póker o al truco, y mamá y las otras esposas que quedaban se agruparon en una esquina como excombatientes. La tía Nelly, Bochi, Gaby y mamá. Tomaban vino y jugaban a la canasta. Miraban a las novias de turno con sonrisas de rouge y paciencia, Virginia Slims volátiles entre los dedos. La tía Nelly dijo que una pareja en su esplendor y una persona joven y linda se parecen. Si uno mira bien, puede adivinar por dónde van a empezar a pudrirse. Y cuando alguien decía algo sobre la diferencia de edad, se hacían en broma y ellos, borrachos, repetían chistes de almanaques. Un hombre tiene la edad de la mujer que ama. Mamá decía que eso era más cierto de lo que ellos pensaban, pero no de la forma luminosa y vivaracha con la que tenían fantasías, porque la juventud podía estar llena de estupidez, del tipo que parece una gracia pasajera, pero que a veces se enquista. Desde ese tobogán aceitoso que es la entrada al sueño, yo no podía evitar espiar y escucharlas. Me pesaban los párpados, pero resistía. Me acostaban en una cama hecha con 2 sillas juntas y alguna cartera de almohada. El humo de sus cigarrillos, las carcajadas, los choques de copas y mis pies fríos, el eco de las voces como si estuvieran debajo del agua, todavía me rebotan en el cuerpo si me concentro. Decían que ellas prestaban atención a los detalles. Habían estudiado su propio cuerpo como un forense y podían diseccionarlas con la misma severidad. Cualquier mujer está entrenada para descuartizarse. Las comisuras de los labios, la piel abajo de los brazos, las manchas que no se van más, el cuello de reptil, los ojos hundidos. La vejez no empieza en los costados de los ojos como dicen las publicidades de cremas. Es mucho más estruendosa, dijo Gaby. La cara se ensancha, los ojos se entristecen, los labios se afinan, se nota el cansancio. El cansancio. Tengo 56 años. Me sacaron 2 tumores. La rodilla me falla, decía la tía Nelly. Gaby no escuchaba de un oído. Bochi tenía un zumbido constante desde hacía 3 años. Díganme que se me va a ir. Díganme que es psicosomático. Habían parido, habían enterrado a sus padres y habían hecho la comida todos los días 2 veces por día. Habían criado y no habían dormido. Habían perdido turnos y dinero, rechazado viajes y ascensos. Después habían visto a sus hijos alejarse para hacer sus propias vidas. Y hasta habían puesto el lavarropas para que sus maridos se llevaran la ropa limpia cuando se divorciaban. Solo querían volver a casa al final de esas noches en el club, acostarse, encender el televisor y odiar. Odiarlas en silencio, con amargura, un verdadero placer. Maldecirlas,
e imaginarlas envejeciendo, a ellas y a ellos, culos caídos, huevos flácidos, la piel derritiéndose. Odiar, odiar hasta la arcada. La oscuridad que ellos les reprochaban en las discusiones era esto. La maldad que producía esa lucidez espantosa a la que podían escalar en soledad. Una noche, Andrea, la nueva novia de Jorge, llegó al club con una amiga que tocaba la guitarra. Jorge las arengó para que tocaran, pero enseguida se distrajo con los demás. Ellos siguieron jugando a las cartas y hablando fuerte, por encima de la mesa redonda forrada en pana verde. Mamá y las demás hicieron medio círculo alrededor de Andreita y su amiga, cruzaron las piernas de nylon negro y dijeron: a ver, toquen algo. Andreita tenía una voz hipnótica, rotunda, llena de aspereza. Mientras cantaba, se enroscó el pelo en un dedo y miraba un punto perdido en el techo. Hizo su propia versión de una canción de Nina Simone, me contó mamá al día siguiente. Una versión en español bastante irreconocible pero conmovedora, con una letra que parecía ser un recuerdo propio a una premonición. Mañana será mi turno. Es demasiado tarde para arrepentirse. Lo que fue no existe más. Lo que me faltaba, dijo Gaby cuando fueron al baño. Encima de linda, con talento y trágica. Desde la cama puede mirar por la ventana. La gente sigue metida en el mar, me dice. Pero la ventana da a nuestra calle, adoquines, 2 plátanos altos en la vereda, la casa de frente con su Santa Rita Blanca en el patio de adelante. Hay días que no me reconoce para nada. Me mira con desprecio como si fuese una extraña que se metió entre sus cosas, aunque la mayor parte del tiempo dice que soy la tía Nelly, su hermana, que murió hace años. ¿Te acordás del muñeco de paja que prendían fuego en la esquina? Me habla como si estuviéramos ahí. Mirá, Victorio se apoderó de la fogata y él decide lo que se puede poner y lo que no. Qué tipo mandón. Ahí vienen los chicos de la otra cuadra con ramas. Vivimos entre estos 2 tiempos. El de su infancia, que va y viene según las horas del día, y en el que soy su hermana. Una calle de tierra que se ilumina por el fuego de un muñeco hecho de ramas y pedazos de madera que aportan los vecinos. Y el presente, este tiempo plástico, en el que las personas hablan rápido y la tarde no existe, días y semanas con las costuras a la vista en las que soy su hija. Duermo en la habitación pegada a la suya. Esther duerme en otra y me ayuda a levantarla, sentarla, darle de comer. Con ella habla como si fuera una vecina que le cae bien. Se enoja menos que conmigo. Sé que entiende que Esther cobra un sueldo. No tenemos tanta confianza para que me hables así, me dice cuando le pido que por favor colabore para ayudarla a levantarse. A veces pienso que una anciana vino y ocupó su lugar, aunque... ¿el lugar de quién? ¿Aquella que fue era más ella? ¿Y si esta mujer medio tirana estaba dentro suyo esperando para nacer? Hoy cumple 80 años. Mi amigo Agus me dijo que con lo lindo que está el día le hagamos algo en el jardín, un té con amigas. Pero no le quedan amigas que puedan venir. Bochi ya no camina y está en un hogar. La tía Nelly y Gaby ya no están. Así que seremos ella, Esther, Agus y yo. Agus va a traer unos honguitos que cultiva su novio y porro. Cuando llega, ellas están durmiendo la siesta. Nos sentamos en el piso tibio de la terraza y fumamos. No digas nada, y hoy les metemos unos hongos en el té a estas viejas locas. Agus receta hongos hasta para calmar la diarrea de un bebé. Somos amigos desde que teníamos 6 años. Veníamos después del colegio a comer a casa y se quedaba. Muchas veces mentimos que era mi hermano. Lo decía cuando conocíamos gente nueva. Bailábamos y nos disfrazábamos de las Spice Girls. A mí me gustaba Victoria, por el carré impoluto, y a él la pelirroja. Después nos tomó la oscuridad.
Fue una adolescencia sin talento, dice él, pero que al menos pasamos en la calle, cantando canciones que sonaban en la radio una vez por día, buscando CDs en una galería oscura, fumando a escondidas, a la noche y en la calle, siempre en la calle, escapando de las luces, buscando un teléfono público solo para avisar que no volvíamos. Nadie nos prestó mucha atención. Por eso ahora nuestra generación organizó la fiesta de la vida adulta con todas las luces encendidas. Estamos demandando que alguien nos mire, dice Agus. Es una fiesta ordenada, cada uno desde su casa, y nos podemos ver siempre. Nos perseguimos todo el día, no hay respiro. Nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos, y gustamos de casi todo el tiempo. Sabemos, miramos, y nunca nadie dice la verdad. Cuando cumplimos 30 se dio cuenta de que le gustaban los hombres. Viajó a Ibiza después de conocer a un chico en una fiesta que lo miró de una forma que lo descolocó y antes de irse me dijo: me voy, no estoy bien. Desde allá me mandó un mail con una prosa en apertura que decía: estoy haciendo destrozos. Cuando volvió me preguntó por qué no me sorprendía que fuese gay, que por qué nadie se sorprendía cuando lo contaba, que al final nadie le había avisado y se había estado desperdiciando. Cuando mi mamá se enteró de su crisis, lo sentó y le dijo que nada de desperdicio, que la vida tiene profundidad, no es una carrera, tiene niveles, capas, subsuelos, que uno cree que avanza, pero la mayor parte del tiempo nos estamos corriendo la cola. Es un baile, no hay que ir a ninguna parte. Ella siempre impartió la sabiduría que no practicó. Nunca aprendió a preguntar cómo estás. Sus dramas fueron el centro de nuestra vida, un motor, un sistema hidráulico que mantenía la fuerza y propulsión de toda la máquina. La seguridad viscosa, secreta, totalmente silenciada, de que el mundo estaba contra ella y que eso mismo era su salvación. ¿Hoy quién piensa que sos?, me pregunta Agus. Veremos cuando se despierte. Toda la semana fui mi tía Nelly. ¡De manual!, gritó mamá una mañana. ¡Tan obvio! ¡Tan obvio! 30 años más joven. ¡Qué ridículo! Bochi la llamaba por teléfono para contarle que su marido la había dejado por su secretaria. ¿Y te lo dice así? ¿De un día para el otro? Se va a aburrir como un hongo. Una noche papá también lo hizo. Era octubre de 1994. Yo tenía 10 años y él la dejó por Luisa, que acaba de cumplir 25. Se fue después de la fiesta de cumpleaños de Jorge. Habíamos llegado a casa como siempre. Podría haber sido una vuelta a espejo de otras 1000 vueltas a casa al final de una fiesta, o de sus comidas en el club. Estacionaron el auto en el garage casi sin hablarse. Ella fue hasta la cocina a buscar un vaso de agua para bajar el cuartito de Alplatz. Después subió, me tapó y me dio un beso. Y él salió al jardín a apagar los reflectores del fondo. Después, ella se puso el pijama, se lavó la cara y se acostó. Cuando estaba tapada, a punto de apagar su velador, él apareció a los pies de la cama. Ni siquiera se había sacado la campera. Parecía un enfermero, alguien que se acerca a tu lecho porque estás en peligro. Le dijo: me voy. Me voy. Dijo que se iba, que ahora no podía hablar. Pero es lo que estuve tratando de decirte todo este tiempo. Conocí a una mujer, ya lo debes saber, no puedo seguir así. Después, las dos lo escuchamos bajar las escaleras, correr el portón, activar la alarma y arrancar el auto. Esa noche el pijama de él quedó debajo de su almohada. La primera vez que ella lo había visto hacer eso, sacarse el pijama, doblarlo y guardarlo debajo de la almohada, estaban de luna de miel en Río de Janeiro. No había ningún orden entre sus cosas, ni siquiera había sacado la ropa de las valijas. Eran jóvenes, yo no existía, no guardaban la comida en las cenas ni la ropa en el placar. Simplemente se vestían, compraban y comían en la cama. Se reían, tomaban alcohol y no discutían tanto. O discutían, pero sin imaginar que las peleas eran animales que crecían, unos que estaban alimentando y mejorando,
haciéndolos cada vez más fuertes, más dañinos. Así que el gesto de doblar el pijama, guardarlo ahí, a ella le había parecido un hallazgo, un rinconcito nunca antes visto de una personalidad amada. Se rió, le dijo que era algo anticuado, y él también se rió. Se rieron juntos, y desde ese día los dos guardaron sus pijamas así. 27 años después, el de él era uno celeste con rayitas blancas de una tela suave y pesada, abrigado y hospitalario que había comprado en un invierno en el Corte Inglés, en un viaje a Madrid que había tenido de todo, días de letargo por una pierna hinchada, tardes de gastos compulsivos, retención de líquidos y museos, ráfagas turísticas de ilusión. Habían estado en esa tienda a 1000 pisos toda la tarde. Subían y bajaban. Y discutieron todo el tiempo por el tiempo que perdían. Le dedicaron horas al asunto de las compras y a elegir ese pijama. Ahora estaba ahí, debajo de la almohada. Ella lo vio. La vio mientras trataba de entender a qué se había referido él con tratando de decirte todo este tiempo, si se refería a esa noche en particular, en la cena de cumpleaños a la que habían ido, porque tal vez él había estado haciendo señas como en el juego de cartas del otro lado de la mesa, y ella no había sabido leer, o si se trataba de un tiempo un poco más abarcativo, uno que incluía los portazos y los gritos en los últimos años, o si se trataba de algo todavía más grande, como un país en crisis, una bancarrota que se avecina, un veneno que alguien le había estado poniendo al agua a escondidas, y entonces ese tiempo era todo el tiempo, los años que llevaban juntos, la suma de horas sentados en el auto yendo a lugares, las horas en la casa y en especial en la cocina, las vacaciones y los trámites, los sueños y el insomnio, el sexo sobre el bote matrimonial y el hartazgo, la mañana en la que ella lo notó con menos pelo, cuando él se la cruzó en una foto y no la reconoció, los días preocupados y los días que se roban con infidelidad, el matrimonio, la vida. Quizás él había estado tratando de decir algo en otro idioma y ella no había entendido, ni siquiera supo que tenía que prestar atención y había seguido adelante, como suele pasar en el amor, porque es una canción pegadiza que cuando la traducís y entendés lo que dice, ¡zas!, resulta un horror, un sinsentido. Y mientras pensaba en todo eso, mientras el Alplat subía y ella daba abrazadas entre preguntitas, vio el pijama de él asomarse por debajo de la almohada. Parecía que fuera de ella, un pedido que él había rechazado, una idea suya vergonzosa que la había dejado sola, en penitencia, todo el matrimonio mal doblado debajo de una almohada, tiempo perdido en un viaje muy caro, un capricho, 27 años haciendo fuerza. Había llegado a la conclusión de la fuerza más tarde, en sus conversaciones eternas con la tía Nelly o con Bocci al teléfono. La hipótesis decía que quizás solo habían estado haciendo fuerza para que el matrimonio funcionara. Pero, ¿qué es una pareja sino fuerza? ¿Cómo pueden haber parejas que no usan la fuerza?, había dicho mamá. Hasta cuando se patina se hace fuerza. Es de otro tipo, le dijo Bocci. No la fuerza que se hace cuando se carga a un muerto. Cuando se volvieron a ver y discutieron en el patio, él había hablado de amor hacia la nueva mujer, hacia la chica, y también frente a mucha gente, en otro viernes de club en el que la tía Nelly lo escuchó al pasar. Que estaba enamorado. Me lo dijo a mí una noche en su auto. Fue la noche en que la conocí. Me pasó a buscar temprano. Estaba bronceado, el pelo distinto. Usaba una camisa de colores que nunca antes le había visto usar. La pasamos a buscar por su casa para ir a comer juntos los tres y se sentó adelante. Yo tuve que bajar y abrir la puerta y dejarle el lugar. Tenía el pelo corto sobre los hombros, era pelirroja y con las tetas chiquitas, los labios inflamados, como cuando me picó una araña y me inyectaron corticoides. Ella me sonrió. Hola, yo soy Luisa, me dijo y sonrió otra vez nerviosa. Sonreía todo el tiempo. Se parecía a mis amigas del colegio cuando nos cruzábamos con el lindo. Después papá arrancó y ella le tocó el pelo de una forma en la que nunca antes se lo habían tocado, desde la nuca y a contrapelo, el tipo de caricia que parece improvisada, pero nace del entrenamiento.
Pensé que era una chica de otro planeta que había aterrizado para hacerlo feliz, aunque no podía creer que se hubiera fijado en él. Tenía la piel suave como la mía. No se parecía en nada a mamá. Hijita, ella es Luisa. Papá está muy enamorado, me dijo torciendo el cuello como un taxista que cuenta un chiste y reclama complicidad. Pero todo el mundo sabe que un hombre no se enamora de una mujer 25 años más joven. Solo estaba poniendo la música sin sentido a todo volumen. Un hit contagioso con una letra idiota tapando la verdad. Sonreí y me cerré la campera. Actué asombro y empatía. Me quedé callada y no le conté nada a mamá cuando volví a casa. Un show de magia necesita la entrega de sus fieles. Esther sale al jardín y dice que mamá se despertó. Cuando entramos con Agus a su habitación, está sentada a los pies de la cama. Me pide que le ponga las zapatillas. Se las ato fuerte. No quiero que se le suelte los cordones. No quiero que se caiga, que se rompa la cadera. Ella no lo sabe, pero vive entre algodones. Le ayuda a colgarse la cartera, aunque solo vamos hasta el jardín. Querido, ¿por qué no me pones ese sombrero?, le dice a Agus y le señala uno de paja sobre una silla. Vaya a saber quién piensa que es él, pero no preguntamos. ¿Se quiere mirar lo linda que está?, le dice Agus, y ella le devuelve una mirada fulminante. Desde hace unos años decidió no mirarse más al espejo. Con Esther descolgamos el que estaba en el living y tapamos el de su baño con una toalla. Cuando la peluquera vino a cortar el pelo e inocente le puso el espejito adelante, ofendida dio vuelta la cara. Ni se te ocurra. La peluquera nos miró desconcertada y Esther dijo: ¿qué se le va a hacer? Ella es así, no se mira más. No me miro más porque esa no soy yo. Una tarde estábamos paradas las dos en la entrada de un cine, frente a un espejo inmenso. Se dio vuelta y de espaldas a nuestro reflejo, por lo bajo, me dijo: ¿qué le pasa a esa vieja que me mira con cara de loca? Agus la llevó del brazo y yo camino atrás, con su almohadón para la espalda. Esther ya está en el patio acomodando la silla en la que vamos a sentar. La vejez es una guerra y por eso su ejército. ¿A dónde me llevan?, dice. Vamos afuera, que está preciosa la tarde, dice Agus. Vení, Nelly, me dice a mí. Vamos a juntar hormigas. En el jardín rejuvenece, mira sus plantas y sonríe. Agus le dice que es un jardín hermoso, que los jazmines son deliciosos. Debería salir todos los días a mirarlas. Hola, DJ Prado, ¿qué tal? Su jardín siempre fue el bosque frondoso y caótico que ella montó en los márgenes, lo que hacía atrás de la casa, en las horas en las que yo no estaba. Pasaba desapercibido hasta que me subía a mi triciclo y avanzaba por ahí. Me dictaba desafíos desde la mesada y mientras lavaba los platos, yo juntaba 3 flores chinas caídas, algún limón y le separaba los pétalos a los pensamientos. Bien rulosa. Después entraba a la cocina con los tesoros y ella los recibía con sorpresa, una expresión de asombro y alegría. Fingía no poder creer lo que había conseguido. Siete meses después de que él se fuera de casa, a mamá le encontraron un tumor debajo de un pezón. Era grande y se estaba ramificando. La operaron y le dieron quimioterapia. El pelo se le cayó después de la primera sesión. Había sido un deterioro imperceptible, una muerte chiquita que había empezado en su corazón y terminó alertando a todo el cuerpo. Como un velorio en el pueblo, todos asistieron y al final todos estaban contagiados. Cuando empezó el tratamiento, aparecieron los hospitales, las salas de espera, el tráfico de turnos y las recetas, la semiología de la enfermedad y los eufemismos para no decir muerte. El cuerpo, sus penas, era el libro que tenía en su mesa de luz.
Si el amor mueve montañas, el dolor las convierte en tumores, me leyó una vez. Después le dieron rayos y, al final, se recuperó. Lo que siguieron fueron días, meses, años obsesionada con las dietas, con el pelo, con el paso del tiempo sobre el pelo y sobre la piel. Esa forma obscena que tiene la piel de separarse de los músculos como si quisiera divorciarse, me dijo. Usaba cremas especiales para el día y cremas de noche, gotas de aceite en las comisuras de los labios alrededor de los ojos. Su profesora de aeróbics le había recomendado un extracto de trucha que le devolvería la elasticidad. El baño olía a pescadería. Se ponía huevo en el pelo y cuando no estaba débil como un papel, entrenaba. Cuando llegaba del colegio, la encontraba frente al televisor haciendo abdominales, sentadillas o estocadas. Miraba un video que le había llegado por correo en el que Cindy Crawford se movía haciendo ejercicios con una malla enteriza en la playa y a veces con un shortcito en un loft. Un hombre cada tanto la levantaba en brazos, la hacía girar sobre el horizonte. Cindy hablaba y se dirigía a mi mamá. Se escuchaban gritos en inglés. Alguien le contaba las sentadillas a ella y a mamá. Hacía dietas disociadas, dietas que seguían el ciclo de la luna, el ciclo de las aves y el de algunos insectos. Primero hizo una base de grasas que había inventado un médico chino en Miami. Después pasó por otra base de verdura cruda y aceite de oliva que le dijeron que venía del Mediterráneo. Al final, ayunos como le había recetado una nutricionista de Lavallol. Se incrustaba semillas en las orejas para calmar la ansiedad, fumaba cigarrillos de lavanda, de marihuana y empezó a tomar más antidepresivos. Leía todo lo que le daban, libros de autoayuda, revistas en la tempestad, y repetía teorías paranoicas sobre la responsabilidad de la mente en la enfermedad con una suerte de tutti frutti que adjudicaba una parte del cuerpo enferma a un problema del mundo de las emociones. Por ejemplo, tumor pulmón derecho igual matrimonio, lado izquierdo en general, padre, y así. Casi todo estaba relacionado con los padres y la pareja, pero más que nada con la indiferencia de los adultos, el dolor que se calla y el engaño. Mi papá decía que eran pelotudeces. Decir a tu mamá que si eso fuera cierto, estaríamos todos enfermos. La tía Nelly le había recomendado una piedra para llevar en la vagina. Dijo que se llamaba obsidiana y que era una piedra que usaban las mujeres, hecha de restos volcánicos, de color negro y cargada de energía que la hacía soñar raro y apabullante, sexual, la desconcertaba. Se acostaba en la cama y se tapaba, abría las piernas y se metía a la piedra, ni muy abajo como para que se caiga, ni muy arriba como para perderla. Anoche me crecían brazos de la cabeza. Yo era una cucaracha gigante luchando contra hormigas que tenían la cara de la noviecita de tu papá, me contó una mañana. Esperaba algo más sensual, pero parece que estoy llena de bichos. A los días tenía que parir la piedra y anotar los cambios, llevar un diario registrado, las diferencias entre los días. En el cuaderno anotaba sueños y pesadillas, algunos dolores, pero también le había anotar unas cuentas y números de teléfono, la lista para el supermercado. Después de un tiempo dejó de usarla y la piedra pasó a formar parte del resto de las piedras sobre las que meaba Cáncer. Cáncer era mi gato. Lo habíamos encontrado camino a la verdulería y mamá lo trajo a casa. Yo estaba obsesionada con las palabras, así que lo bauticé así y a ella le dije que se llamaba Bandido. Cáncer me había parecido un nombre lujoso, contundente y ácido. ¿El nombre de un antiguo reino? Quizás el de algún emperador, seguramente un huracán, el nombre de un galeón hundido con tesoros, una energía imaginaria que divide los mapas. Empecé a escribirlo en todos lados. Cáncer dormía hecho una bolita abajo de mi brazo. Yo le hablaba en susurros para que ella no me escuchara. No, Cáncer, ay no. Pero a la noche se fascinaba con mis axilas. Me lo ponía sobre la panza y me caminaba por el cuerpo. Encontré un sticker que decía Cáncer por el signo astrológico y lo pegué en mi carpeta del colegio. Un cangrejo sostenía las letras. Mis compañeras me preguntaban por qué hacía eso si yo era de Escorpio.
que dejara de inventarme una personalidad. La maestra llamó a mi mamá. Está tratando de decirnos algo. —¡Que tengo cáncer! —le dijo y se levantó. Después me pidió que dejara de escribir eso por todas partes, que a la gente le asustaba. Agus arma otro porro. Fuma y me lo pasa. Mamá mira la llama. Esa tarde estábamos las dos acá mismo, me dice ella. No entiendo cómo no te acordás, Nelly. Esther estaba dentro preparando el té. Papá tomaba unos vinos con don José, el de al lado, y don José decía que el vino era ordinario mientras se servía. Decía que él tomaba nomás para acompañarlo, pero que en verdad estaba acostumbrado a los vinos de no sé dónde. Después, papá sacó un cigarrillo y don José se lo quiso prender con un encendedor dorado, pero como estaba tan borracho apretaba y no podía. Papá agarró los fósforos y quemó un billete y con la llama prendió el cigarrillo. Don José le preguntó qué hacía y papá dijo que en Sevilla él siempre prendía los cigarrillos con billetes. Cuando mamá se dio cuenta de que la ceniza era dinero, se enojó mucho porque no tenía para pagar el almacén. ¡Qué rabia me da que nunca te acuerdes de las historias! Cuando terminé la secundaria, su médica le recomendó vida normal. El tratamiento había pasado y tenía que recuperar sus rutinas, dijo. La tía Nelly y Bochi, las mismas que la proveían de libros de autoayuda, la alentaron a que hiciera un viaje. Decían que estaba probado que el aire de montaña cura, que mucha gente enferma había viajado y se había recuperado. Les había cambiado el ánimo. A ella no le gustaban las montañas. Decía que era una geografía para gente con plata, que si no tenías auto y comodidades estabas atrapado. Después de que papá se fuera, había conseguido trabajo como secretaria en un estudio jurídico. Usaba trajecitos de pollera y blazer azules o blancos. Se había puesto de moda usar remeras y cardigans de cashmere del mismo color, uno arriba del otro, en colores pasteles. Uno de los abogados del estudio le recomendó Mar del Sur. Le dijo que él veraneaba ahí con su familia. Así que se reservó una habitación en el único hotel cerca de la playa. En las semanas me llamó y me dijo que no le parecía que el mar le estuviese haciendo mejor, pero que estando ahí se había acordado de su luna de miel, de ese viaje que había hecho con papá a Río de Janeiro. Que si ella hubiera migrado bien a tiempo, todo lo que pasó no habría pasado. Una siempre sabe, siempre, pero se hace la tarada, me dijo. Cuando volvió, empezó a salir con un hombre. Se llamaba Alberto y lo había visto por primera vez en el estudio jurídico. Alberto tenía poco pelo y usaba pantalones de colores claros. Llevaba un pañuelo en el bolsillo de la camisa que asomaba como la punta de una servilleta. Vendía pólizas. Se había mantenido soltero saltando de novia en novia y de barrio en barrio y no tenía hijos. Durante unos meses salieron a comer afuera, se encontraban en el café que está a la salida de la estación de Temperley, caminaban por Mix hasta otro bar y se besaban en las galerías mientras miraban lo que no pensaban comprar. Frenaban en alguna esquina de árboles altos, en la puerta del colegio inglés, y se abrazaban. Mamá estaba contenta, estable. Él quería que ella lo acompañara al bingo, pero mamá le decía que era tonta, pero no tanto como para pagar impuesto. Un chiste de mi papá que cada uno repetía por su lado. En uno de los controles le encontraron un nuevo tumor, esta vez en la otra axila, y le dijeron que la iban a tener que operar y darle quimioterapia. Cuando salió de la consulta se imaginaba lo que venía porque ya lo había pasado. Se encontró con Alberto en el café de la estación y él le dio la mano sobre la mesa. Todo va a estar bien, le dijo. No tenés que pensar en cosas feas. Después de unos días, lo llamó por teléfono porque no tenía noticias. Me parece que va a ser mejor que dejemos de vernos. No creo que pueda acompañarte en lo que viene, pero estoy seguro de que tu familia sí lo hará y de que estarás acompañada por tu hija, le dijo y nunca más lo llamó. Ella dijo que esta vez no iba a atravesar el tratamiento sola, leyendo bibliografía obtusa y tomando leche con ajo.
que esta vez iba a formar parte de algo grande. Así que se unió a un grupo de mujeres que se reunían en los salones de la iglesia, los mismos que se usaban para las reuniones de acción católica, de narcóticos anónimos o de alcohólicos anónimos, pero ellas se llamaban No pierdas tu pelo. Habían inventado unos cascos de hielo que evitaban la caída. Las habían conocido durante el tratamiento anterior, pero esa vez había sido tarde, porque ya estaba pelada. Esta vez se unió al grupo y alentaba a las nuevas a que lo usaran. Decían que se podían ver los resultados y que había mujeres que habían mantenido todo el pelo. Algunas se sentaban en la ronda, pero no querían usar los cascos. Decían que todo se podía ir recontra bien a la mierda. Las terapias de rehabilitación, los ejercicios para respirar, todo. Y una dijo que pelada y sin teta se parecía a un elfo y eso la hacía sentir especial. Mamá abrazó al grupo por encima de las dietas, los conjuros y el esoterismo. Iba 3 veces por semana y participaba de todos los talleres. Uno de sexualidad, otro de alimentación, meditación y genética. Los sábados a la tarde se reunían en casa y se sentaban en el living. Se sacaban los pañuelos de la cabeza. Se llamaban las budas. Desde la cocina las escuchaba reírse. Hacían chistes negros y se habían puesto apodos. Nodulitos, mamografía, la mancha. Aunque más que nada se hacían compañía. A veces, alguna traía algo para leer y todas escuchaban. Una noche, Elfo se suicidó. Ante el suicidio, respeto, dijo una que era psicoanalista. Esa tarde se quedaron en silencio. Pero en general, lloraban y reían, gritaban o susurraban, se abrazaban. Podría haber sido un grupo de compañeras de teatro ensayando en casa, pero eran mujeres agarrándose entre ellas. Un juego que hacían a oscuras y a los tumbos. Un juego en el que al final nadie prendía la luz ni las premiaba. Una tarde, una vecina la fue a buscar a ella y a su hermana Nelly al colegio. Del viaje, mamá solo se acuerda del calor, el silencio de la siesta que roncaban chicharras y un vapor blanco que desprendían los adoquines y teñían los árboles. Nadie en el auto les habló. Dice que ella apretó tanto las uñas en el cuero del asiento que dejó marcadas sonrisas filosas por todas partes. Nelly viajaba inmóvil a su lado. Después, la casa de su tía Inés, el olor a lejía, un viento fresco que volaba el mantel con margaritas, una rueda de camión colgada en un sauce sobre la que se columpiaban hasta que cayó el sol y nadie las vino a buscar ni a explicar nada. No me parecía bien estar triste frente a esa fuente tan rica de fideos con pesto y con la perspectiva de dormir en casa ajena, dice. Pero cuando apagaron la luz, un puño de plomo les aplastó el pecho. A la mañana, con el olor de las tostadas, alguien les dijo que había muerto su papá. Las vistieron a las dos iguales, con soleros amarillos, trenzas cruzadas sobre la cabeza, y las llevaron a donde él estaba. Una casa de vidrio frente a la estatua de Recero, dice. Cuando me alzaron para darle un beso, me quedé esperando que abriera un ojo para hacerme un guiño. Quería zamarrearlo, pero todos los grandes me miraban y mi mamá lloraba. Recién pudo llorar muchas veces más tarde. Una mañana en la que estaba persiguiendo hormigas telegráficas que subían al pilar de la luz y vio pasar el coche blanco con la cruz en el techo. ¿Qué llevan en esa caja?, le preguntó a Nelly. Un ángel, le dijo Nelly persignándose. ¿Qué es un ángel? Alguien que va a vivir en el cielo para siempre y nos viene a visitar cuando dormimos. Entonces pensé en papá, me dice. Y me olvidé de las hormigas que siguieron trepando al infinito. Cuando me llamó aquella vez desde la playa, me dijo que se había acordado de algo que había pasado durante su luna de miel. Estaba sentada mirando el mar y me puse a pensar en eso. Fue el verano de 1973. El hotel estaba en Rua du Vivier, en Copacabana. Vi las fotos de ese viaje y de esos chicos que eran mis padres.
Él con pantalones Oxford y una chomba bien naranja apretada y metida dentro del pantalón, el pelo sobre los hombros. El pelo de ella largo hasta la cintura, negro terciopelo, y un vestido bobo, floreado y ancho por arriba, el de las rodillas. Escuchaba sin parar Garota de Ipanema y una noche bailaron en el restaurante del hotel. Ellos y 2 o 3 parejas más que también se animaron, mientras una banda tocaba en vivo y los demás seguían comiendo. Era algo que se podía hacer, correr una mesa y bailar. Antes hacíamos mejores cosas. Más tarde robaron un vodka de la barra del bar e hicieron el amor en un cuartito de limpieza. El tercer día conocieron a una pareja. Ella se llamaba Silvia y él Luis. Nos llevaban varios años. Ella debía tener 40 y algo y él 50. Tu padre hizo buenas migas con él. Un día hablaron al pasar en el ascensor y a la mañana siguiente nos saludamos en la pileta. Más tarde en la playa, el azar los ubicó cerca. Ellos sentados en sus reposeras plegables y ellas recostadas en la arena empezaron a charlar. Silvia leía un libro que enseguida dejó a un costado para acercar su toalla e iniciar la conversación. Comieron juntos los 4 por el resto de esos días. Mamá dijo que Silvia y Luis eran de esas parejas que uno mira y se pregunta ¿cómo lo hacen? Se hablaban bien y se reían. Él pasaba su brazo por encima del hombro de ella y le besaba con discreción, pero deseando. Las carcajadas de él parecían genuinas, hablaba de ella y la admiraba sin pudor. Una mañana, Silvia y mamá se saludaron como siempre en el desayuno y más tarde se fueron juntas a la peluquería por ocurrencia de Silvia, a caminar por Barata Ribeiro, donde se compraron el mismo bikini de Bum Bum. Yo jamás hubiera ido a la peluquería estando de viaje. Cosas de ricos, dijo. A la mañana siguiente, y de sorpresa, como una broma para sus maridos, las dos aparecieron iguales en la pileta del hotel, cada una con su bikini de color rojo y costuras blancas. Tu padre puso cara rara cuando me vio llegar así a desayunar, dijo mamá, como si se le hubiese desinflado algo adentro. Alguien podría haber pensado que una idea triste o preocupante se le había cruzado por la mente, como cuando algo te amarga de golpe. Después te olvidás qué era, pero te deja turbado. ¿Qué fue esa pendejada de irte toda la mañana con esa tilinga?, le dijo más tarde en la habitación. Luis, en cambio, la miraba contento. La sorpresa parecía haber sido solo para él. En la playa, mamá se sentó a tomar sol en la arena, el pelo negro cayéndole por la espalda, la piel blanca, la sonrisa fina. Luis se acercó y se sentó junto a ella. Silvia se bañaba en el mar y papá había ido hasta un puestito a buscar algo para tomar. Luis estiró las piernas y miró hacia adelante. Sentado a su lado, le rozó el brazo con el suyo. Qué ingeniosas con lo de las bikinis, le dijo. Mamá sintió algo vibrante. Él, sin dejar de mirar a Silvia, que cruzaba perpendicular la línea del horizonte y caminaba hacia ellos con una sonrisa ancha, le dijo: si fuese un caracol, me metería dentro de tu bombacha, llegaría hasta ahí, me quedaría adherido hasta mojarme todo. Después se levantó y caminó hacia su esposa. La besó y la abrazó. Mamá no se volvió a poner el bikini. Silvia le preguntó por qué no la usaba y ella le dijo que se le había zafado el broche de atrás, que cuando volviera a Buenos Aires la iba a mandar a arreglar. Pero Silvia insistió con que la fueran a devolver, que se la iban a cambiar. Insistió tanto que a la mañana siguiente, cuando la vio llegar con una enteriza vieja de color negro, le dijo que la esperaba en el hall del hotel y que ella la acompañaba. Tuve que romper la villa y fuimos juntas hasta la tienda. La señora que se la vendió les dijo, o eso entendieron, que no se la podían cambiar, porque estaba rota. Decime la verdad, te la rompió tu marido de un tirón, le dijo cómica Silvia cuando volvía caminando al hotel. Mirá qué boba yo, me dijo mamá cuando me lo contó. No decir nada, a tu padre, a ella. Otra época. Al final los honguitos de Agus los comimos nosotros. Ahora él se fue y Esther ya está durmiendo. Ella y yo nos acostamos en su cama. Nelly, ahí viene mamá a buscarnos, me dice. Cierro los ojos y la dejo hablar.
Una mujer calienta con la plancha las camisetas, después las medias largas y al final los delantales. Nosotras somos dos niñas somnolientas, flacuchas y desnudas sentadas al borde de la cama esperando el ritual de la mañana. Mientras tanto, la mujer nos canta. Mis ovejitas son blancas y con lunares. Se nos cierran los ojos y cuando nos estira el pelo fuerte, los abrimos de golpe. Con las que tengo negras 40 pares. Nos moja la cara con una toalla, nos moja el pelo, sonríe. Y en el otoño, mi niña, y en el otoño. En la mesa de la cocina hay 2 tazas de leche con cascarilla y unos panes tostados que de tan duros hay que meterlos en la leche caliente para que ablanden. Pero igual nos quedan pedacitos negros y amargos, duros entre los dientes. Cuando no tienen yerba, comen madroños, comen madroños. Cuando estamos listas, abre una lata de té antiguo y saca una bolsita con color penetrante. Las prende con alfileres del lado de adentro del delantal blanco. Puedo sentir el perfume expansivo del alcanfor, aunque no sé si lo conozco. Una cordera blanca que yo tenía, con la flor de la zarza se mantenía. Una cordera blanca que yo tenía. Ahora ya se duerme. Desde acá puedo ver a su madre en la cocina. No sé a dónde habrá quedado la mía. Y así termina el primer cuento de esta noche, Piedras que usan las mujeres. Quiero que me cuenten qué les pareció. Me estoy perdiendo mucho, ¿por qué? Ay. ¿Saben qué me resulta fascinante de este cuento a mí? El retrato tan fiel que hace de la mujer de clase media de esa generación. Porque todos estos rituales que mencionaban el tema de entrar en esa de la biodecodificación, de decir que era enfermedad, parte de algo emocional, del tema de las piedritas en la oreja para la ansiedad, todo eso son cosas que hacía mi madre. Así que eso me pareció muy interesante porque me pareció como un retrato bastante fiel de ese tipo de mujeres. De vuelta, como muy mujer clase media y muy medio tipo porteña con urbanense, muy Buenos Aires todo. Tal vez de otras provincias también lo hacen. Pero estaba muy en esa generación de mujeres y en esa época que hagan esas cosas. Ahora tal vez se reemplazaron con otras, ¿no? Solar Power si fuese bueno. Tías y amigas de mi mamá vinieron a mi recuerdo. Sí, a mí también. Algo que me pareció muy interesante en la entrevista de la autora sobre este cuento es cómo está este tema de las mujeres de este cuento y esta cosa de tirar máximas, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante, que creo que es a lo que hace referencia la autora de esto, y que es una parte que a mí me gustó mucho de este cuento, es cuando la mamá contuvo al amigo de la protagonista cuando, bueno, pasó eso de que tipo sintió que perdió años por darse cuenta de más grande que era gay. Y lo quiero leer de vuelta porque me pareció como que resume muy bien la idea de este cuento, que dice, cuando mi mamá se enteró de su crisis, lo sentó y le dijo que nada de desperdicio, que la vida tiene profundidad, no es una carrera, tiene niveles, capas, subsuelos, que uno cree que avanza, pero la mayor parte del tiempo nos estamos corriendo la cola. Es un baile, no hay que ir por ninguna parte. Y ella siempre impartió la sabiduría que no practicó. Nunca aprendió a preguntar cómo estás. Sus dramas fueron el centro de nuestra vida, un motor, un sistema hidráulico que mantenía la fuerza y propulsión de toda la máquina. La seguridad viscosa, secreta, totalmente silenciada de que el mundo estaba contra ella y que eso mismo era su salvación. Y siento que es algo muy interesante
Eh, y creo que tiene que ver con un poco lo que estaba hablando al principio del stream, con esto de sentirse fracasado y todo. Y esta cuestión, que es lo que yo trato de practicar y de intentar creérmelo, pero que es muy difícil, tipo, esto de impartir la sabiduría que no practicó, me re llegó, porque es como, sí, yo puedo entender lógicamente cómo son las cosas o cómo es la vida, esta descripción que tiene de que no hay nada de desperdicio, que la vida tiene profundidad, que no es una carrera, que tiene niveles, capas, subsuelos, que uno avanza, pero la mayoría de las veces uno se está persiguiendo la cola, pero que incluso es muy difícil. No sé si es difícil, pero que incluso terminamos, al menos en mi caso, termino cayendo en un lugar de vuelta a no ejercer un cambio ahí, ¿no? Y de no practicar esa sabiduría lógica que tenés en tu cabeza. Que decís, uy, sí, esto está re bueno en concepto, ¿eh? Pero no lo puedo implementar, porque soy boluda. Iba a decir lo mismo, yo estoy escuchando mientras trabajo y siento que me perdí de lo que iba el cuento si hubo algún desenlace, perdón. No pasa nada, tranqui. Cualquier cosa después se va a subir la lectura esta a YouTube y ahí lo pueden escuchar de una manera más tranquila y entenderlo más. Me hace acordar a lo que un ex me dijo, de que un familiar con problemas termina siendo el sostén de la familia paradójicamente. Sí, es muy interesante y también es una cosa. Tal vez estoy hablando un poco de lo personal, pero esta cosa de que las figuras maternas hagan de sus problemas los protagonistas de la vida de la gente a su alrededor es real. A mí me pasó. Así que bueno, eso es tremendo. Tipo, me entendí mucho. Siento que era yo la audiencia target para este cuento, honestamente. Porque, vuelta, percibí mucho de las cosas del cotidiano que narra en mi cotidiano también a lo largo de la vida, ¿no? Así que nada, eso se me hizo muy interesante y me gusta mucho que esto es algo que pasa en todos los cuentos de este libro, este tema de el ir y venir, que iba y venía entre el presente y el pasado, un pasado que incluso no era el de la narradora de este cuento, que es la hija, sino incluso de las vivencias de la madre, que es en realidad la protagonista de este cuento. Así que nada, me parece súper interesante. Entiendo por qué también a este cuento le quería llamar madre, porque tiene que ver mucho con esta figura y cómo la representó. Y siento que en la vida de muchos, tipo, pueden sentir esto. Convivo con alguien que es así, no es mi madre, es madre de mi madre, y este cuento se me hizo bastante cercano, tremendo. ¡Ay, Mili, te quedaste! Este primer relato me interpeló 100% por encarnar a nuestras madres, ya relación de hija-madre que te unen desde el ser mujer, cuidadora y con la enfermedad que atraviesa y marca el ritmo de vinculación. Muchas lágrimas fueron derramadas, es verdad. Totalmente, totalmente. Ay, qué bueno, Mili. Gracias por quedarte. Posta, que yo también lo sentí muy cercano y que está esa cuestión también, encima por la enfermedad que tenía la madre acá, esta cuestión del cambio de roles, ¿no? Que incluso acá, igual desde la madre, la veía como un par, ¿no? O sea, en su estado que seguramente era Alzheimer, la veía como su hermana, ¿no? A veces, otros días la desconocía completamente, pero bueno, desde el rol de hija es ponerse como en un rol del revés, de ser la madre, de ser el sostén y la cuidadora, ya cuando llegan estas etapas de vida donde, donde bueno, ya se requieren muchos cuidados para la gente mayor y más con la condición en la que se está narrando acá. Y es muy interesante porque sí es verdad que en la mayoría de los casos, incluso si hay una familia donde
el rol es... donde hay, qué sé yo, hermano, hombre, hermana, mujer, el rol de cuidador suele caer en la mujer por esta cosa como de no tener miedo o de incluso el rol medio preasignado en muchos casos de ser la que mete tipo la mano en cualquier lado sin asco, ¿no? En todas las partes lo que es el cuidado de un ser humano, que muchas cosas tienen que ver con vómitos, caca y enfermedad. Y bueno, incluso yo, por ejemplo, desde mi experiencia y cosa anecdótica, que soy, tipo, no tengo un hermano hombre, tengo una hermana mujer, igual yo estoy, por ejemplo, más en un rol de cuidadora que mi hermana. Es muy interesante eso. Lamentablemente ser hija es volverte cuidadora y madre de tu madre. ¿Será que con mi viejo tengo otro vínculo y no me siento con ese deber que como sí con mi vieja? Sí, total. Totalmente. También pasa eso. ¿No? Yo no quiero cuidar a nadie. Ya conmigo misma tengo mucho que cambiar y resolver. Está muy bien. Eso le pasa a mi madre. Sí. Es que de vuelta, creo que es un caso que puede resonar con mucha gente porque le pasa a muchas mujeres por este rol que que termina como preasignado de ser quien da los cuidados, ¿no? Mi vieja es cuidadora y por rebote yo también. Por suerte mi abuelo también nos ayuda y siempre estuvo para mi abuela y sus hijas, mi hija también. La verdad es duro igual, sí. Qué bueno que ayude igual tu abuelo ahí. Eso está buenísimo. Pero bueno, es todo un tema, ¿viste? Pero nada, a mí me resonó mucho esa parte que volví a leer del cuento de... Que es algo que para mí tienen mucho los padres en general, o en realidad ni siquiera el rol padre. Cualquier persona que ya llega a cierta edad tiene esta cosa de imponer la sabiduría que no practica. Siento que le pasa mucho eso a todas las personas. Tal vez porque es un anhelo también de buscar hacer algo mejor para ellos mismos, pero que nunca se lo pueden concretar. Eso es a mí algo que me da mucho miedo de mi vida. Tipo, porque justamente... ella hablaba todo de ella misma, ¿no? ¿Cómo pegó el eclipse? Pero está esta cosa de... Yo sé lo que tengo que hacer, pero ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué mi cabeza no coopera para que lo haga? Y creo que ahí es algo muy clave, que yo siento que con los años de terapia y con esto de requerir a las terapias de nuestras generaciones, hay cierta facilitación, creo yo, es esto de poder generar ciertos quiebres en los patrones que uno quiere dejar de repetir. Que eso creo que es muy importante para cualquier persona, ya sea un patrón que heredaste o un patrón que generaste por tu contexto, básicamente, que no te hace bien o que no está de acuerdo con lo que uno realmente quiere o le hace bien, ¿no? Entonces nada, me hizo pensar mucho en eso y me parece muy interesante esa línea para recalcar y que creo que de vuelta resume muy bien también el espíritu de este cuento. En el caso de mi mamá, ella se rehúsa a que nosotras nos convirtamos en hijas cuidadoras, no quiere que nos acerquemos a mi abuela de esa forma y tampoco quiere que la cuidemos a ella. Es que eso es muy interesante porque yo creo que ahí, en ese sentido, a veces yo lo veo como un poco binario, el cómo las personas lidian con sus traumas y que a veces tiene dos salidas esto, ¿no? En lidiar con ese trauma. Y que tiene que ver con el tema de los patrones, que es esto de, bueno, si yo lo sufrí, lo sufrimos todos, que es medio lo que le pasa o lo que percibe la narradora de este libro. Que al final la madre hizo de sus propios problemas los problemas de todos. Y está eso, ¿no? Tipo, bueno, yo estoy sufriendo, tengo que hacer que todos sufran conmigo. O que el otro también tendría que sufrir. Y después está esa otra salida,
que creo que me parece, a mi parecer, un poco más sana, que es tipo, bueno, como yo sufrí esto, em, no quiero que el otro lo sufra, ¿no? Entonces está como esa cuestión em, de no querer repetir. Pasa que a veces incluso, aunque vos no lo quieras repetir, hay que ver cómo lo interpreta la otra persona, ¿no? En el caso de esa cosa con el otro. Conductas desadaptativas, el término psicológico que a mí me encanta, me encanta. Quiero tener todas las conductas desadaptativas. Todas. Tiene algo natural el cuidar a nuestros padres inevitablemente. Podés tercerizarlo si no querés o te excede la situación, pero es inevitable. Tal cual, tal cual. Y cada uno lidia como puede con eso. También. Es como, por ejemplo, yo lo observé mucho con la muerte de mis abuelos maternos y cómo lidiaban con eso mi madre y mi tío, o sea, su hermano. Que bueno, obviamente mi vieja siempre fue igual de tener muchas, de ponerse muchas responsabilidades al hombro y, y bueno, fue básicamente la que adoptó el rol de cuidadora. Que en parte mi tío igual era bastante presente, pero viste, nunca de la misma manera igual. Nunca de la misma manera. A mí no me cuidan, me tiran en el hospital, me llenan de morfina y estoy. Está muy bien. Es un poco raro cómo mi mamá busca romper patrones en ciertas cosas, pero en otras cosas como que le cuesta. Las conductas desadaptativas son malas, igual. Ah, vos decías, claro. Yo lo interpreté por otro lado. Soy una pelotuda, Mati, perdón. Yo estaba pensando, tipo, en. Como en desadaptar el patrón, pero claro, vos estás hablando de eso justamente, de lo que es el patrón, tipo que te genera esta inercia de no poder generar esos cambios que a la larga te benefician, o a la corta también, te benefician, pero que nada, tipo, tenés esa inercia de hacer siempre lo mismo, aunque ya sabes que no te hace bien, o tal vez no lo percibís, a veces en algunos será más inconsciente que en otros casos, pero que seguís haciendo porque nada, decís tipo, es lo único que conozco, es lo único conocido que sé hacer. Y siempre tipo lo que es más desconocido y que involucra exponerse más, eh, da ese quickie, ¿no? Sufro sola para no arruinar los ánimos de los demás. No sé qué tan sano sea eso tampoco, ojo. Yo creo que en la vida es muy importante igual encontrar esas personas con las que estar acompañado, porque por algo el ser humano vive en sociedad y no puede estar solo. Eso es algo muy importante de remarcar también en este libro, en este cuento y en el resto de los cuentos del libro. Porque, por ejemplo, no te sé cómo está en este caso, en este cuento, el personaje de Agus, ¿no? Del amigo gay, que es esta persona que en la que al menos la narradora del cuento se puede apoyar como una contención de compañerismo a partir bueno, tipo, de toda la situación con su madre. Claramente ahí no puede encontrar ninguna contención. Y que al menos tiene personas en su alrededor que incluso, mirá, tipo, fueron hasta la casa para pasar un tiempo con su madre con Alzheimer, cosa que la verdad parece un plan totalmente en volante, pero nada, por el cariño eh, y esa cuestión de no sé si decirle amistad, en amistades acá, pero amistad de la forma más piola, tipo, te acompaño en todas, ¿me entendés? Es que todos tenemos esquemas para interpretar el mundo. Es difícil aprender a ver el mundo fuera de esos esquemas porque es la única forma de ver el mundo que conoces. Es comparable con ser miope y que te den lentes. No sabes qué no veías hasta que ves bien, totalmente. Totalmente. Así que bueno, eso me parece súper interesante. Todo esto que trata el libro me parece... El libro, el cuento, me pareció súper piola. Y me pareció muy piola. Este cuento me gustó mucho. Mi favorito es el segundo.
es el que viene después. Pero, ahí va a decir algo, pero no lo voy a spoilear. Quiero ver si se dan cuenta desde ustedes cuando vayamos progresando con los otros cuentos, ¿no? Pero nada, este fue el primer cuento de la noche. Chiques, como les dije, me parece una narrativa, algo que recargaba mucho en las reviews de Goodreads, es que es muy fácil de leer. Creo que ustedes lo pueden interpretar. eh, a quienes pudieron escuchar la lectura completa, es una lectura muy fácil de seguir. Creo que la autora hace un muy buen trabajo en esto de retratar lo cotidiano de una manera bastante directa, pero que igual tiene esos momentos medio poéticos también. Y eso me parece muy lindo eh, del retrato que hace esta chica, Magali Echevarne. Magali Echevarne tiene un segmento en Blender. En el segmento entre libros de Blender ella estuvo con este actor que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, si quieren ver esa entrevista la pueden ver ahí que habla de cosas. Esa no la vi, yo vi otra donde saqué data sobre este libro. Que después cuando terminemos el último cuento la podríamos ver porque es una entrevista corta. La de Blender dura casi una hora. Es sencillo de leer pero difícil de procesar, totalmente. Es más, me gustó mucho tener esta segunda de lectura porque siento que le saqué un montón de jugo también. Y hubo otras frases que me resonaron un montón. Por momentos paraba, dejaba un rato y lo retomaba después porque hay pasajes que me dejaban tiesa, sí, totalmente. Totalmente. Eh, pero sí, me gusta porque son cuentos así para volver a visitar y que se le saca más jugo. Si lo querés marcar para el stream sin drama, no, tranqui. Tranqui. Tipo, por suerte, al ser cortitos, que creo que eso es algo que ella buscaba, también ella hablaba de esto, de cómo que podrían ser historias que daban para novelas más largas, pero quería mantener el formato corto para eh, como que se entiendan bien las ideas, ¿no? Que de una forma más directa y los temas de cada cuento. Nada le da más vida a un libro que marcar lo que nos impacta las lecturas, totalmente. Gonzalo Heredia, gracias Manu. ¿Cómo estás, Manu? ¿Todo bien? Sí, era Gonzalo Heredia. Gracias por recordármelo. Pero bueno, ¿qué les parece? Sí, ahora que ya terminamos con la lectura de esta noche, y es relativamente tempranito, ¿quieren ver algunos perfos de los VMAs para levantar un poco y no irse con mucha, tal vez, angustia después de esta lectura? A ver, voy a buscar las perfos. ¿Qué perfos les gustaría ver? Ahora sí me voy a mimir. Dale, Mili. Gracias nuevamente por prestarme el libro, amiga. Te amo. Gracias. Posta. Me encantó. Te amo, loca. Ah, alguien de acá tiene una cuenta activa en Goodreads. La actualicé porque yo no sé si lo dije, pero me leí los cuentos antes de leerlos ahora en stream. Aproveché. Y nada, hoy lo actualicé el Goodreads, que lo leí. ¿Qué les gustaría ver de los VMAs? Cuéntenme. Tenemos perfo de Lady Gaga, de Sabrina, de Cat's Eye. Tenemos de todo. Quiero que alguien cargue el libro de Murano a Goodreads. A mí no me deja. Me pide 50 leídos. ¿No tenés todavía 50? Pero poné libros que ya hayas leído, Mati. Ya fue. Ya fue. Agregale, no sé, libros que leíste hace años. A ver si te deja. ¿No me van a creer?